Bienvenidos, acabamos de llegar a Cádiz, el puerto. Así como lo ven, ahora vamos a recorrerlo, van a ver que es bastante moderno, pero así todo esto tiene más de 3000 años. Cádiz es una de las ciudades más antiguas de Europa Occidental y fue habitada en forma continua. Llegamos a nuestra primera parada, la Plaza San Juan de Dios, la plaza más grande, más importante de Cádiz. Este es el corazón de la ciudad. Este era el centro económico de Cádiz. Acá venían, era la parte del comercio. Como está justo enfrente al puerto, ahí atrás está el puerto. De ahí venimos caminando nosotros, es muy cerquita. Este era el centro económico. Acá venía gente vendiendo cosas, marineros bajando mercancía, comerciantes, gente gritando, negociando. Bueno, así era este lugar hace unos 300 años. Y justo enfrente de la plaza está el Ayuntamiento de Cádiz, que se comenzó a construir en el año 1799. Pero como suele pasar, tardaron un montón en terminarlo. Este edificio tardó más de 100 años en terminarse. Con lo cual, si te pones a pensar, el que puso la primera piedra ya no estaba cuando se finalizó. Qué loco, ¿no? Totalmente. Y ahora nos vamos a meter en la parte antigua de Cádiz. Lo vamos a hacer atravesando el Arco del Pópulo. Este arco tiene más de 700 años. Es del siglo XIII. Fue construido cuando llegó Alfonso el Sabio acá a conquistar la ciudad. Esto no era un arco decorativo, sino que era la principal entrada a la ciudad de Cádiz. Y luego de caminar un rato más, nos encontramos con más arcos. Tenemos el Arco de los Blancos. Todo esto formaba parte de la muralla medieval, porque Cádiz estaba completamente amurallada. Estaba cerrada y protegida, por supuesto, contra invasiones. Y también van a ver que las callecitas son muy angostas, porque cuanto más intrincado era el camino para entrar, era mejor para la defensa de Cádiz. Cruzamos el Arco del Blanco, o sea, vinimos desde allá y cruzamos para este lado y se ve muy bien la estructura y se ve la muralla medieval. Era la que se usaba para la defensa de Cádiz. No queda mucho de la muralla, creo que esta es la parte que más se puede ver acá en Cádiz. ¿Qué cosa hablas? Estamos en el Teatro Romano de Cádiz, que como podrán ver de fondo es increíble. La sensación acá no nos puedo explicar. Estamos, entiendo, caminando por debajo de las gradas. Este lugar estuvo oculto hasta 1980, en que lo descubrieron. Y ahora vamos a subir y vamos a ver desde ahí arriba las gradas. La verdad que es buenísimo. ¿Y qué es lo mejor de este lugar? Como le gusta a Sabri, gratuito. No se lo pierdan. Si vienen a Cádiz, la verdad que es una visita que vale la pena hacerla. Se llama Teatro Romano de Cádiz. Lo buscan en Google y acá los trae. A mí me trajo Google. Y lo más impresionante de todo es que es del siglo I a.C. Aquí en Cádiz estuvieron viviendo visigodos, musulmanes, fenicios y cristianos, y también romanos, como verán acá en estos restos del Teatro Romano. Y ahora estamos yendo hacia la catedral. Este es otro arco de la muralla que se llama Arco de la Rosa, según lo que dice ahí en el cartel, llamado por la imagen de la Virgen que albergó en su hornacina, pertenece a la muralla medieval. Se mandó reforzar por Alfonso el Sabio en 1221, cuando reconquistaron la ciudad, en el año 1262. Estamos en la Catedral de Cádiz, que es la joya del recorrido, es uno de los sitios más importantes de Cádiz. Esta catedral se empezó a construir en 1722 y tardó más de 100 años en construirse. Tiene un estilo barroco neoclásico. Todo el dinero que Cádiz utilizaba en el comercio con América se destinaba. Está acá, está aquí atrás. Así que ahora vamos a entrar a saquearlo. Una de las curiosidades es que esta catedral también tiene lo que se llama piedra ostionera, que es como una especie de concha marina en su construcción. Estamos por ingresar en el mercado central de Abastos, donde pueden encontrar, la verdad que de todo, frutas, verduras, embutidos, hay unos jamones. Alrededor está todo lleno de lugares como para comer. Y en el medio, por lo que se ve, hay como pescaderías, verdulerías, carnicerías. Es un lugar ideal para comer, yo diría, porque no es caro. Sí, hay tapas, muy típico acá en España. Los precios muy accesibles. Bueno, en la parte interior, la mayor parte es todo pescado, todo tipo. Hay algunos que tienen cara hasta de monstruos que nunca había visto en mi vida. Y también hay frutas y verduras, pero principalmente casi todo es de pescado, pescadería. Sabri, ¿cuál es la siguiente parada? El yacimiento arqueológico Gadir, que es la parte más antigua del recorrido porque es un yacimiento fenicio. Los fenicios fueron los primeros en descubrir este lugar en el 1100 a.C.
Bueno, llegamos al yacimiento, pero está cerrado. En realidad está cerrado, abre a las 2 de la tarde y es la 1, así que... Quedan dos funciones, sí, no sé cómo se dice. Dos visitas. Dos visitas, una a las 14 horas y una a las 16 horas. Nos tenemos que anotar, nos dijeron, para reservar el lugar. El tema es que nos falta ir a la playa, tenemos ganas de ir. Y vamos a estar muy justos con el tiempo para regresar al crucero y no queremos perderlo. Así que me parece que el teatro queda para algún otro momento. Estamos caminando y vamos hacia la playa de las Caletas. finalmente. Llegamos a la playa de las Caletas. No trajimos traje de baño porque cuando bajamos del barco hacía frío. Vamos a recorrer alguna de las estructuras porque hay algún castillo que se usaban como fortaleza defensiva, que creo que se ve ahí atrás. Así que vamos a caminar por este puentecito, esta pasarela, que no es tan lejos, Mati. Yo me voy a tirar en la arena. No, vamos a caminar. Vamos. Ahora vamos a caminar por esto que se llama el Paseo Fernando Quiñones para ir al castillo de San Sebastián, que era esa estructura que se veía atrás. Y luego de una caminata de unos 300 metros aproximadamente, finalmente llegamos al castillo de San Sebastián. En este castillo actualmente funciona la Universidad de Cádiz, o sea, una parte de investigación marina de la Universidad de Cádiz. Pero se puede pasar igual, ¿eh? Así que ahora vamos a recorrerlo aunque sea por fuera. Sí. Y detrás nuestro pueden ver el castillo de Santa Catalina, que junto con el castillo de San Sebastián formaban parte del sistema defensivo de Cádiz. Que no vamos a ir por una cuestión de tiempo. Vamos a prenderle el regreso al crucero porque tenemos miedo de no llegar. Ahora estamos en la Plaza de España y detrás nuestro tenemos el monumento de la Constitución del año 1812. Llamado La Pepa, que fue la primer constitución española. Y este es el último punto de nuestro recorrido por Cádiz, porque ya nos tenemos que ir volviendo al crucero. Es una ciudad increíble, la verdad que, bueno, espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros y seguramente vamos a regresar porque realmente nos gustó mucho. Cádiz es muy lindo, súper recomendable y muy seguro. Y con esto nos despedimos. Chau, chau.